¿Cómo están ustedes? Es un gusto saludarles. Nuevamente nos hemos reunido a estudiar los libros proféticos. Estamos enfocados en descorrer un poco el velo acerca de los profetas menores. No obstante eso, hay alguna información que es necesaria de poner de relieve y tiene que ver con la configuración de los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Voy a mencionar algo que es necesario que podamos entender desde la perspectiva del orden y de la cronología. Los detalles los vamos a ir dando en la medida que vaya avanzando este estudio acerca de los libros proféticos. En total, los libros proféticos son 17 y tienen una división que se ha formulado no en razón de la importancia, sino en razón de la extensión. Aclaro esto porque los profetas menores se denominan como tal no porque sean menos importantes, sino porque la extensión de ellos es mucho más breve que los profetas mayores. Hay que decir que aproximadamente los profetas menores, que son 12 libros, en términos de extensión deben tener aproximadamente lo que tiene completo el libro de Isaías. Por esa razón son llamados profetas menores y por defecto también los profetas mayores, dada la extensión de sus escritos. Los profetas mayores son 5 libros y el periodo que abarca es del año 740 al 538 a.C. Y también hay una distinción entre ellos, entre los profetas mayores, respecto de que algunos son preexílicos y algunos son exílicos, es decir, algunos profetas que están y permanecen en el periodo del exilio y otros que de alguna forma avisoran, como el caso de Jeremías, el exilio que sobrevenía sobre Israel. Los profetas del preexilio, es decir, antes de que el pueblo de Israel fuese llevado cautivo a Babilonia, son el libro de Isaías, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones se asume, la crítica bíblica Paja asume que el libro de Jeremías el libro de Lamentaciones le pertenece a Jeremías. Después tenemos los profetas mayores que están en el exilio, es decir, que su trabajo profético se da en los momentos del exilio, y este es el caso de Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son 12 libros. El periodo que abarcan es del año 840 al 420 a.C. Hay muchos hechos que se registran durante este lapso cronológico que les estoy mencionando. De la misma manera, los profetas menores se dividen en los preexílicos y los postexílicos, es decir, aquellos que tuvieron su trabajo profético antes del exilio y otros que tuvieron su trabajo profético posterior al exilio. ¿Cuáles son los profetas preexílicos? Encontramos a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y Sofonías. Y los profetas posteriores al exilio, llamados profetas del posexilio, encontramos a Ageo, Zacarías y Malaquías. Vuelvo a mencionar que el concepto de exilio tiene que ver particularmente con este hecho muy decidor respecto a la historia hebrea, que es el exilio en Babilonia, que dura aproximadamente 70 años. Como dijimos, los libros proféticos son 17 en total, que agrupa a los profetas mayores y los profetas menores. Pero solamente hay 16 profetas. ¿Es capaz de decir por qué son 16 profetas y hay 17 libros proféticos? La respuesta la voy a dar al final de este programa, pero si alguno tiene la respuesta ya, bienaventurado ha de considerarse.
Estos grandes hombres del Antiguo Testamento no eran los reyes ni los sacerdotes, sino profetas en el sentido batírico, es decir, ellos eran capaces de predecir el futuro, pero la labor profética o el oficio profético no era eso particularmente, no era predecir el futuro, como alguien pudiese pensar, sino que era la demanda del Señor a ellos para que el pueblo volviese al pacto y a la ley. Era un don de Dios sin duda, porque siempre estaban llamando a las gentes al arrepentimiento y ellos revelaban la voluntad de Dios para que para los 1000 años que duró la historia de Israel, estos se volvieran al Señor. Quiero comentarles que los profetas mayores, que son 5 libros, como mencioné anteriormente, va entre los años 740 al 538 a.C. Y quiero dar una semblanza de cada uno de ellos. Primero vamos a partir con Isaías. Este profeta narra la más completa revelación de Cristo del Antiguo Testamento, tanto así que con frecuencia se le llama el Evangelio según Isaías. El familiarizarse con estos magníficos pasajes proféticos que nos hablan acerca del Cristo que habría de venir es experimentar mucho de la riqueza y la profundidad de las Escrituras. En Isaías encontramos este relato del siervo sufriente, Isaías 53, que a los judíos actualmente les cuesta mucho relacionarlo con Cristo, aunque la profecía es claramente está abocada a Cristo. Después tenemos Jeremías. Este profeta narra un periodo de aproximadamente 40 años, que es lo que dura su ministerio. Y durante todo este tiempo, el profeta no vio ni una sola vez la más mínima señal de éxito en su ministerio. Su mensaje era denuncia y reforma, y el pueblo nunca le obedeció. Jeremías, en términos muy concretos, es un profeta que falla. Lo decimos así, que falla. En la práctica esto estaban los planes del Señor. Si el pueblo de Israel hubiese puesto atención al llamado que Jeremías le hizo, no se hubiesen suscitado esos hechos tan dolorosos que el pueblo vivió. Después tenemos Lamentaciones. Narra el dolor. Es un himno de aflicción. Es la clase de libro que deberíamos leer cuando nos sentimos apesadumbrados, entristecidos, sombríos, angustiados. Es una elegía, es un canto lloroso que podemos encontrar, y se asume que el libro de Lamentaciones le pertenece a la magistral pluma de Jeremías el profeta. Entonces dijimos que Isaías, Jeremías y Lamentaciones son profetas mayores previo al exilio. ¿Cuáles son los profetas que tuvieron oficio profético durante el exilio? Son 2. Ezequiel narra la historia de la humanidad y el libro comienza con una tremenda visión de Dios, porque toda la vida tiene su origen en Dios, que es el más determinante factor de la existencia humana y de la historia igualmente. Después tenemos a Daniel. Narra los acontecimientos proféticos anunciándonos el futuro. La lectura de este libro nos trae un sentimiento de admiración y anticipación de lo que está por venir. Daniel ha sido muy controvertido respecto de su interpretación. Encontramos ahí lo que se denomina las 70 semanas de Daniel, que de acuerdo a el corpus escatológico que cada escuela tenga, lo va a interpretar de una manera en particular. Después de esto, hermanos amados, vienen los profetas menores. Ya mencionamos que son 12 libros. Y les vuelvo a recordar que el periodo va entre el año 840 al 420 a.C. Y voy a mencionar uno por uno los 12 profetas y una semblanza del texto, porque los estamos viendo con mayor detalle, ¿verdad? Primero, tenemos a Oseas.
que narra la historia del Israel apóstata. Oseas advierte a la gente de los resultados de su infidelidad hacia Dios y los reprende por sus pecados. Él los amenaza con castigo si no renuncian a sus caminos malvados. Luego tenemos a Joel, predice el día del Señor, la gran tribulación, con su juicio de los gentiles y la restauración final de Israel. El apóstol Pedro cita del capítulo 1 del libro de Joel en su sermón el día de Pentecostés. Eso está en Hechos capítulo 2. Usted lo puede leer. Después tenemos a Amós, que profetiza que el juicio de Dios caería sobre las naciones vecinas, pero más pesadamente sobre Israel. Menos de 50 años después, el juicio cayó sobre Israel y los habitantes fueron llevados en el cautiverio asirio, que vamos a abordarlo también. El libro concluye con la promesa de los reinos restablecidos y la restauración final de Israel. Nos encontramos también con Abdías. Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. El tema predominante se entreteje a través de sus 21 versos. El juicio sobre Edom, la nación que descendió de Esaú. Nos encontramos con Jonás. Jonás narra la historia del primer misionero al extranjero. Aunque al principio ciertamente desobedeció a Dios, Jonás ocupa un lugar único en la historia de su nación. Y debido a su predicación, el pueblo de Nínive, enemigo acérrimo de Israel, se arrepintió de sus pecados. Y el juicio de Dios sobre ellos fue pospuesto. El libro de Jonás presenta a Dios como imparcial, misericordioso, que interviene sobrenaturalmente en la vida del hombre y de los asuntos de las naciones. Miqueas, contemporáneo del profeta Isaías, dirigió su mensaje principalmente al reino del sur de Judá. No obstante, él también predijo la caída del reino del norte y la toma de Samaria. A través del profeta Miqueas, Dios ruega a Israel y a Judá que se aparte de sus pecados. El profeta advirtió que Asiria estaba lista para tomar a Israel en cautiverio. Miqueas también condenó a terratenientes y a comerciantes ricos por tomar ventaja respecto de los pobres. Aunque Miqueas era un profeta de condenación, él también ofreció palabras de esperanza, prediciendo el Mesías y que éste nacería en Belén. Nahum, por su parte, es el libro de continuación del libro de Jonás. Su autor vivió en una aldea, probablemente Galilea. El pueblo de Nínive se arrepintió cuando Jonás les predicó, y el juicio de Dios fue retrasado por más de 100 años. En el libro de Nahum, sin embargo, el pueblo otra vez desobedeció a Dios. Nahum profetizó contra él y predijo la destrucción total de Nínive, la gran capital del poderoso imperio asirio. Dentro de 20 años de la profecía de Nahum, sus predicciones fueron cumplidas cabalmente cuando un ejército de babilonios y medas destruyó la ciudad malvada de Nínive. Sofonías narra en forma de diálogo entre Habacuc y Dios la invasión babilónica caldea inminente. Habacuc se pregunta cómo un Dios santo no puede refrenar a los malos. Y la respuesta que da el Señor es que el justo por la fe vivirá. Mi corazón
Nos encontramos con el profeta Sofonías. Describe el día del Señor, la ira y el juicio que Dios lanzaría durante el periodo futuro de la tribulación. Él también habló del juicio que vendría pronto sobre las naciones gentiles, vecinas y principalmente sobre Judá. De hecho, el cautiverio babilónico comenzaría algunos años después. Hago mención entonces que los profetas que leímos y que dimos una semblanza respecto de lo que tratan son los profetas preexílicos, antes que el pueblo fuera cautivo a Babilonia. Hago esta aclaración para mayor claridad y redundar quizás, de tal suerte que quede muy claro. Los tres profetas posexílicos son Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo narra cómo la gente de Israel había regresado de Babilonia y había reconstruido sus propias casas en Jerusalén, y les explicó por qué estaban pobres. Él dijo que Dios no les estaba bendiciendo porque no habían reconstruido el templo de Dios, que en el templo es llamado la casa de Dios. Zacarías profetizó acerca de la primera venida del Mesías, su muerte, su segunda venida y los juicios sobre los gentiles que intentan destruir al pueblo judío. La audiencia de Zacarías era un grupo de aproximadamente 50.000 judíos que volvieron a Jerusalén después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Malaquías, por su parte, sus muchas predicciones incluyen el juicio de la tribulación, el establecimiento del reino del Mesías, el milenio, que tanto conflicto provoca hasta el día de hoy. Esos pocos versículos de Apocalipsis 20. El establecimiento del reino del Mesías, decíamos respecto de lo que señalaba Malaquías, la primera y segunda venida de Cristo. Su predicción sobre el ministerio de Juan el Bautista fue cumplida al principio del Nuevo Testamento. El profeta también reprende a los sacerdotes y al pueblo judío por sus pecados. Sepa usted, hermano amado, que en la Biblia hebrea los judíos marcan tres divisiones que usted puede encontrar: la ley, llamada la Torá, los profetas, llamados los Neviim, y los escritos, denominados Ketubim. En la Biblia hebrea se dividían los profetas en dos, de cuatro. Los profetas anteriores, que fueron Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Recuerde que esta es la estructura de la Biblia hebrea. Los profetas posteriores, que fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12, los que nosotros llamamos los profetas menores, y aclaramos no porque carezcan de importancia, sino porque son más breves respecto de los otros textos. La idea de profeta en la Biblia comienza, hermanos, desde muy temprano. Noé es llamado un pregonero de justicia, lo dice Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, dice el texto. Pero el primero fue llamado el profeta en Abraham. Fíjese que Génesis 27 dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Es el siguiente respecto de la mujer de Abraham. Abraham es llamado un profeta. ¿Cómo se denominaba un profeta en el Antiguo Testamento y qué función tenía? La palabra hebrea para profeta es Naví. Hablar, la palabra primaria traducida de profeta, es Naví, que puede definirse como un portavoz autorizado. En Deuteronomio 18:18 dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Jehová mismo expone la función profética cuando le dice a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Este versículo es una profecía mesiánica del comienzo de una línea profética que terminaría en Jesucristo. La palabra Nabí, en hebreo, que es profeta, se usa más o menos 300 veces en el Antiguo Testamento, tanto de falsos como de verdaderos profetas. Cada uno de los verdaderos era un tipo de Cristo y un auténtico portador de la voz de Dios. Nabí no es el término más antiguo del vocabulario del profetismo. En 1 Samuel 9:9 dice: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos a ver al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces antes se le llamaba vidente. ¿Qué es un vidente? La palabra traducida es roé y viene del verbo ver. Entonces un vidente es uno que tiene el punto de vista de Dios y ve las cosas de Dios. Se usa la palabra roé 11 veces en el Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en 1 Samuel 9:9, en 1 Crónicas 9:22. Esta palabra es usada con menor frecuencia, a diferencia de Nabí, que es la palabra más usada que habíamos mencionado, que está aproximadamente 300 veces en el Antiguo Testamento. Varón de Dios es otro término utilizado. El varón de Dios enfatiza el buen carácter y el llamamiento santo de Dios para el profeta, así como en 1 Reyes 13, 1 y 2, 2 Reyes 1, 19 y 1 Samuel 9, 10. También se le denomina siervo de Jehová. Las Escrituras hacen referencia a los profetas como siervos del Señor, acentuando la estrecha relación entre Dios y sus siervos, los profetas. Esto lo encontramos en 2 Reyes 9:7, 17:3, Daniel 9:6, Ezequiel 38:17. Tenemos que mencionar que Samuel fue el primer en esta línea de profetas, culminando en Cristo Jesús. Samuel fue usado por Dios para ungir por rey a David. Entonces volvemos atrás y mencionamos cuáles son las formas en que es llamado el profeta en el Antiguo Testamento. Hay 4 maneras: Nabí, vidente, varón de Dios y siervo del Señor o siervo de Jehová. Quisiera terminar con una reflexión respecto de hoy día. ¿Cuál sería el oficio profético hoy día? Se le da un sobreénfasis a lo profético hoy día. De plano tengo que aclarar que los profetas hoy día primordialmente son aquellos que pregonan la palabra del Señor. No existe el concepto de profeta batídico, alguien que pueda ver el futuro. En el Nuevo Testamento nos encontramos con un profeta muy particular en el libro de los Hechos. Su nombre era Ágabo. Ágabo le predice 2 cosas al apóstol Pablo, y en una de ellas al menos Pablo no le hace caso. Hermanos, la idea de este estudio es que vayamos comprendiendo en profundidad quiénes eran los profetas, cuál era su oficio, en qué contextos históricos intervienen, cuál es el contenido de su mensaje. Es muy interesante, como he mencionado en otro de los podcasts que hemos grabado. Los profetas en las iglesias, parece que eso parte de la Biblia no existiera. Pero créanme que sí existe. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a tocar una alabanza y aprovecho de despedirme de ustedes. Y quiero partir con la alabanza con la que empecé este programa. Los menos jóvenes se deben acordar de esta alabanza.
de un grupo norteamericano llamado Petra. Se las dejo. Y nos estamos reuniendo en el próximo podcast. No se pierda esta serie de estudios acerca de los profetas.